¿Qué pasaría si pudiéramos tener el poder de matar a quien quisiéramos sin que nadie se enterara? Bueno, esa es la premisa de esta serie Death Note, no sé si alguna vez la viste, pero que es una serie muy interesante, bien, al menos hasta una cierta parte. Después hay un momento de la serie que todos los que vieron la serie saben, de ahí decae, bien, pero es un anime, bien, es una serie anime japonés, pero muy interesante que realmente vale la pena, que es una especie de historia sobre un cierto dilema moral, que es la siguiente, o sea, ¿qué ocurre? Hay un personaje principal que se llama Light Yagami, que lo que ocurre es que un día cae del cielo, bien como que del plano, ¿no? Los japoneses creen en algo que se llama como los shinigamis, ¿no? Que son una especie de demonios, por así decirlo, como ángeles caídos, demonios, pero que tienen una potestad, que tienen un cuadernito, donde cuando anotan el nombre de alguien, esa persona se muere. Entonces cae del cielo un cuadernito donde tiene el poder de matar personas. Entonces él agarra el cuaderno y le dice, ok, la persona que se escriba su nombre sobre este cuaderno morirá de un paro cardíaco después de 40 segundos. Entonces esta serie nos muestra un dilema moral que nos pone en dos posiciones. En primer lugar tenemos la posición de Light, que es el personaje principal, que lo que tiene es ese cuadernito de la muerte, mientras que después va a aparecer en la serie un detective, el segundo capítulo aparece más o menos, un detective donde va a intentar investigar quién es el que está asesinando a ciertas personas. Entonces, ¿cuál es el dilema moral? El dilema moral es qué pasaría, ¿no? Si tuviese un cuaderno que pudiese matar gente. Entonces, es como que se investiga en esa serie por qué no es bueno, ¿no? Que tengamos el poder de nosotros como seres privados. Otra cosa es, ¿no? que haya una organización gubernamental, estatal, que tenga potestad para aplicar una pena de muerte. Esa es otra discusión. Pero a nivel privado, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros a nivel privado tuviésemos la potestad de decir quién muere y quién no? Entonces, eso es lo que nos muestra. ¿Qué va ocurriendo con el personaje? Que es muy interesante. O sea, la serie nos va mostrando poco a poco, cosa que está muy divertido, qué es lo que va ocurriendo con el personaje principal a nivel interior. O sea, se empieza a mostrar toda esa soberbia que tiene el ser humano, o sea, toda esa capacidad de soberbia que tiene principalmente el personaje principal, que era un hombre muy inteligente, uno de los mejores estudiantes de todo el Japón. Hay una especie de paralelismo, de analogía entre Light y Lucifer, ¿no? Porque es un tipo muy inteligente, muy capaz, el más brillante, pero que termina como que decayendo, ¿no? Por esa potestad que en realidad no debería utilizarla, o sea, y él empieza a querer ser como Dios. Él mismo lo dice en la serie, él dice, quiere ser el Dios del nuevo mundo. Entonces, esa es una de las preguntas que nos hace la serie. ¿Es moral hacer justicia por manos propias o es necesaria una institución para que sea legítimo? ¿Bien? El otro personaje, que es L, es el que va a plantear la otra postura, que es a nivel institucional que se tiene que hacer justicia, no a nivel individual y privado. No es un individuo privado el que pueda aplicar el castigo de la pena de muerte, sino que tiene que ser a lo más una institución gubernamental. Por eso el detective se va a poner en contra, ¿no?, de ese asesino y va a intentar encontrarlo y averiguarlo para mandarlo preso. Entonces, además, una cosa que es realmente interesante es ver las consecuencias que tiene. Él empieza diciendo que su causa es noble. Él quiere eliminar a todos los criminales del mundo. Va a agarrar a todos los criminales y va a empezar a matarlos uno por uno con la libretita. Pero, como le dice el propio ángel, ese ángel caído en un capítulo, le dice, ok, pero aunque mates a todos, va a faltar uno, un criminal para matar, que sos vos, les dice. Muy, muy curioso. Además, él se plantea que él quiere ser como ese Dios del nuevo mundo donde impera el orden, la ley y la justicia. Pero, si uno analiza bien en ciertos capítulos, hay momentos donde él, por lograr ese fin, termina teniendo que matar ciertas personas que no son criminales, que son en realidad agentes de la ley buscándolo a él. Pero claro, ahí es donde se ve, ¿no?, como se meten con él, que él es la justicia, entonces, ok, él tiene que eliminar a esa gente. Entonces ahí él se empieza a transformar en la injusticia. En realidad él empieza a ser, como dice él, ¿no?, un propio Dios, pero
sin ser justo, sin la cualidad de justicia. Él empieza a ser un caprichoso. Entonces, la serie en definitiva nos muestra que es muy interesante eso de cómo el alma humana, cuando tiene el poder de quitar la vida, si lo tuviese, empieza a querer ponerse en el lugar de ser la justicia. ¿Bien? O sea, por eso no puede haber castigo por mano propia. Ese en el fondo es como una gran moraleja, ¿no? Por eso no puede haber castigo por mano propia. Por eso no puede haber alguien que sea juez, verdugo, fiscal, todo en una misma persona a la vez, fuera de una institución. Porque termina queriendo ser la justicia. ¿Bien? Por eso también hay que tener cuidado, por ejemplo, uno lo podría interpretar así también, con los estados que quieren no aplicar justicia, sino ser la justicia. Hay una diferencia, ¿no?, entre aplicar la justicia y ser la justicia, ser el parámetro último. Él quería ponerse en el parámetro último que decidía qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que en el fondo, si uno analiza las escrituras, va a ver que es el pecado de Adán y Eva, el pecado de comer el fruto, de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando no, la justicia, incluso estatal, lo que debería, es en ejercer la justicia, en administrar la justicia, pero no es la justicia. El Estado, por ejemplo, cuando se aboga potestades que no son propias, como las de poder decidir en el legislativo, querer decidir en el legislativo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, tipo se puede hacer esto o esto otro, por su propio poder, en el fondo no quiere administrar y administrar justicia y establecer una justicia en el país, sino que quiere ser la fuente de la justicia. Entonces, ahí es donde vemos eso muy interesante, que cuando uno quiere ser la justicia, uno termina siendo injusto. ¿Por qué? Por lo que ocurre, termina ocurriendo que los fines justifican los medios, ¿no? O sea, ningún ser humano o criatura como el Estado puede ser la fuente de la justicia, sino que tiene que administrarla. Pero eso es una cosa que es muy, muy interesante. Tiene esa cosa medio detectivesca, medio de pensar, o sea, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no está. Al menos la última vez que yo me acuerdo, hace muchos años que la vi, pero es de esas series que son muy interesantes. Creo que vale la pena verla. Así que te dejo esto. Si viste la serie, comentame qué te pareció en los comentarios. Si ves esto o no, qué pensás. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.